Hoy vamos a revisar el informe Belmont sobre los principios de la bioética, una actividad, un desarrollo que comienza hace muchos años, pero después de la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército nazi devastó Europa, tomó prisioneros de guerra, usó a esos prisioneros de guerra para experimentos macabros, experimentos que incluían fijarse a qué temperatura ambiente una persona moría de hipotermia, es decir, en una habitación se le bajaba la temperatura hasta que la persona fallecía y solo tomaban nota. Lo mismo hacia el otro lado, o sea, cuánto calor podía soportar una persona que de temperatura ambiente iban subiendo la temperatura de la habitación hasta que se moría. Terminada la guerra, con el ejército nazi derrotado, son sometidos a los juicios de Nuremberg, se los condena por supuesto, pero nace una concepción universal de lo que es la bioética. Es el acuerdo de Nuremberg respecto a la actividad de investigación y experimentación sobre humanos. Y se apoya en tres principios básicos. Eh, si bien estos principios son bastante confusos al principio, contradictorios entre sí, difíciles de implementar, difíciles de contarle a la persona que se iba a presentar como voluntario para una investigación, es un inicio importante, es un acuerdo importante. Y para mencionar estos tres principios tenemos el principio de respeto. ¿Qué significa el respeto? El respeto es proponerle a una persona, en la plenitud de sus facultades, elegir o no someterse a la investigación, ser parte de la investigación, insisto, en pleno uso de sus facultades. Pero hay otras personas, los niños por ejemplo, que también son muchas veces parte de los proyectos de investigación, necesitan que sus padres, sus tutores, sus responsables suscriban por ellos estos acuerdos. Es decir, la persona que tiene no es completamente capaz, necesita que otra persona completamente capaz y responsable suscriba por ellos el acuerdo. También hay personas que no tienen el pleno uso de sus facultades, por una pequeña deficiencia o por lo que fuere, donde también necesitan que la persona encargada, tutora, el padre, se haga cargo de la responsabilidad y asuma que esa persona va a participar de la investigación. Otro caso, el último que doy, es una persona que está en estado de coma, está inconsciente, y la persona encargada, responsable, tutor, familiar, es la que suscribe el acuerdo para que se realicen experimentos, investigaciones sobre esa persona que está en coma, que no está en uso de sus facultades. El segundo principio fundamental es el principio de beneficencia. ¿Qué significa esto? Que sea una persona que voluntariamente se incorpora a un proyecto de investigación, los resultados esperados tienen que guardar una gran relación con los riesgos que va a asumir. El juramento hipocrático habla de no dañar a otra persona. En un proyecto de investigación es posible que sufra algún pequeño daño, pero este pequeño daño tiene que ser muy pequeño comparado con el gran resultado, con el gran beneficio para toda la comunidad que se va a conseguir. Es decir, a una persona no se la puede someter a un tratamiento demasiado riesgoso con la expectativa de obtener un conocimiento menor. Tiene que haber un desequilibrio importante. El riesgo tiene que ser mínimo y el potencial beneficio tiene que ser muy amplio. El último principio es el principio que nos convoca particularmente, no es que sea más que los otros, pero estamos en el ámbito del derecho, es el derecho de justicia, es el principio de justicia. ¿Qué significa? ¿Qué implica que haya un principio de justicia en una investigación bioética? Significa que en otros momentos, anteriormente, se utilizaba a personas internadas en el sistema público de salud, los más pobres, para hacer experimentos, investigaciones, y los resultados de esas investigaciones, ese beneficio que se obtenía a través
del estudio que se realizaba, iba a parar a las personas más adineradas, mejor acomodadas del sistema de salud privado. Es decir, el pobre en el sistema público aportaba el cuerpo para que la investigación dé beneficios, dé resultados y se beneficie el que estaba en la otra punta de la cadena alimentaria, el que estaba adinerado en el sistema privado. Completamente injusto, por supuesto. Otra forma de ser injustos en una investigación es, por ejemplo, en el proyecto Tanshiki, en Estados Unidos, años 40, se le propone a una población agraria negra, una población campesina con muy poca información, muy poca cultura, que se presente un proyecto a cambio de una pequeñísima suma de dinero, donde iban a curar determinadas enfermedades. En esta población de 40 personas, 20 de los ingresantes tenían sífilis y 20 de los ingresantes no tenían ninguna enfermedad. Quiero aclarar que la sífilis para ese momento era una enfermedad que ya tenía cura. Ya había un tratamiento para la sífilis. El tratamiento constaba de lo siguiente. Solo se les inyectaba placebo a las 40 personas. Los que estaban sanos no tenían ningún problema porque estaban sanos. Los que ya tenían sífilis, sin el tratamiento existente y adecuado, agonizaban y murieron en un número grande. Incluso han contagiado a sus parejas que fueron también a vivir con ellos a este campamento, lo que se convirtió en un atropello absoluto al respeto a la persona, al principio de beneficencia y sobre todo al principio de justicia. El último ejemplo que voy a dar de cómo se configura una injusticia en un proyecto de bioética es cuando un Estado decide poner a disposición una cantidad de recursos económicos, humanos, técnicos, profesionales, para llevar adelante una investigación sobre un tema particular. Con el dinero de todos los contribuyentes, el Estado inicia una investigación. La investigación se lleva a cabo con éxito, se obtienen los resultados esperados o mejores. Supongamos que se consigue una medicina nueva, un remedio nuevo, una vacuna nueva, que podríamos usar un ejemplo de coyuntura, pero no es el caso. Y este beneficio que obtiene el Estado solo es accesible para la parte de la población que lo puede pagar. Es decir, con los impuestos de un Estado, de un país completo, se lleva adelante la investigación, se obtiene un resultado, pero solo los adinerados y acomodados de esa sociedad reciben ese beneficio. Es completamente injusto. Es absolutamente injusto. Por eso tenemos que elegir con cuidado, con respeto, con el principio de beneficencia, con el principio de justicia, siempre en favor de toda la sociedad. Las investigaciones tienen que traernos un resultado que sea beneficioso para toda una sociedad. Esto nos da pie para lo que podría ser nuestra próxima clase de lo que es el consentimiento asistido. ¿Qué implica esto? La persona que se va a incorporar a la investigación o a quien va a incorporar, hablamos de los niños, de las capacidades reducidas o del que está en coma, que esa persona que suscribe sepa, la información tiene que ser absolutamente clara, tiene que poder retirarse de la investigación en el momento que quiera, tiene que haber soluciones a los conflictos que esta investigación que lleva adelante le traiga. Tenemos que desequilibrarnos de nuevo en cuanto a que cuanto más riesgo tome esta persona en el tratamiento experimental que va a llevar adelante la investigación, mayor sea el cuidado que se tenga sobre él. Bueno, de todas maneras esto quedará para la próxima ocasión. Más abajo voy a poner el link para que puedan leer el informe completo. Muchas gracias.